Seguimos aquí, señores, en Soberanía Popular. Estamos, a ver, antes de irse el programa, tenemos noticia de la reunión entre el Colegio Médico Dominicano y el Consejo Nacional de la Seguridad Social, con el caso de las ARS y el impasse de los miembros del Colegio Médico que están contrarios a negociar con las ARS. Así que estamos a la espera. La reunión está en marcha, creo que empezaba a las 11, 12 y todavía no hay noticia. Isaías, el asunto migratorio. Tú dijiste ahorita que debió de hacerse antes. Yo creo que lo que hay que aplicar la ley. Claro. Y solamente las deportaciones son con haitianos. No, no. Toda persona que no tenga su estatus legal no puede permanecer en el país. Pero por supuesto, pero tenemos que entender que la mayoría proceden de Haití. Exacto. O sea, nosotros no podemos negar nuestra realidad. De donde más vienen diariamente, donde más cruzan a nuestro país, es de Haití. Entonces, la mayoría van a tener que ser de Haití. Yo diría que más o menos un 98% son de origen haitiano. Entonces, yo creo que aquí hay que aplicar la ley. Esa medida que está tomando el gobierno la veo bastante favorable inclusive para el propio gobierno, para que la simpatía en la población se genere cierta empatía, vamos a decir, de la población que había perdido la esperanza, porque honestamente este país ha sido invadido por verle permitido esa frontera abierta por esos traidores que estuvieron gobernando este país, porque vamos a reconocer, eso no sucedió ahora en este gobierno, en estos 2 años, fueron prácticamente 2 décadas y sobre todo el 2010 que le abrieron la frontera completamente para hacerse los graciosos ante ciertos países y organismos internacionales. Y esa situación hay que revertirla, pero también hay que trabajar duramente en lograr la verja perimetral que se requiere, porque es una manera de controlar un poco más esa entrada sin filtro y desordenada de esa migración que está tomándose todo el territorio nacional. La gente no se está dando cuenta. Ahora el Estado también tiene que tomar otras medidas. Por ejemplo, aquí tenemos casi 1 millón de jóvenes que ni estudian ni trabajan, que muy bien se pueden capacitar y se pueden rehabilitar moral y espiritualmente, que son de esos jóvenes que fueron de esas décadas perdidas de no desearle a la juventud ni preparar esa juventud en educación, porque acuérdate que aquí hubo un programa que era mejor pagar para no matar, que era corromper y pervertir, que esos jóvenes hoy en día son víctimas de esa situación. Esa política perversa ahora hay que se ha reflejado, y estamos hablando casi 1 millón de jóvenes que hay que volverlo a insertar a la sociedad y también que sean útiles a nivel de productividad y que puedan también en muchos casos ser lo que sustituyan a esa mano de obra extranjera, pero que también se le adecúen salarios dignos y sistema de vivienda adecuado. ¿Qué opinas de el llamado que hizo el comisionado de la ONU de los Derechos Humanos con relación a República Dominicana de que paremos las deportaciones? Mira, eso es farándula, de verdad que eso es un tremendo atrevimiento. Lo importante es que el presidente de la República no agarró esa curva y tomó una decisión que era la que tenía que tomar de aplicar nuestras leyes, porque de fuera podrán decir lo que quieran, pero mientras este país sea soberano, independiente, lo que nos debe de preocupar es la medida que tomen los que están aquí, los que tienen el poder para tomar esas medidas. Dame tu opinión del muro. El muro o verja perimetral, como se dice. ¿Qué opinión te merece? Que en verdad no ha avanzado como debió de haberse hecho, lleva de atraso 2 años y la verdad es que es vital importancia hacerla para poder controlar esa misma migración que hoy se va,
que hoy se llevan los 10 camiones, pero que al otro día regresan 5, el equivalente a 5 camiones. Mientras esa verja perimetral no se haga, mientras no se le pague sueldo digno a los soldados que están allí, y mientras no se lleve como traidores a la patria y se juzguen con disciplina militar a esos que permiten la entrada de inmigrantes ilegales, entonces no estaremos todavía haciendo el trabajo y la labor que hay que hacer. Tú sabes que es un poco complejo eso, porque el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, el CEFRON, ¿verdad? Por más que quiera, no creo que tenga la cantidad de efectivos para acordonar la frontera, pero también hay guardias que se la buscan con eso. Esa es la realidad. Pero eso hay que acabarlo, o disminuirlo a la máxima expresión. Simplemente es que haya voluntad política y coraje para poder hacerlo, porque de otra manera nosotros estamos llamados a perder la patria, y yo creo que tenemos que hacer el sacrificio, todos los dominicanos, pero sobre todo el Estado, el que representa a esta nación, debe de hacer el esfuerzo para revertir esa situación que está viviendo. Los campos están tomados. Aquí la mayoría de los campos hay más extranjeros que dominicanos. Claro, claro está. Además, el dominicano no sabe, no le gusta el trabajo forzoso. Fíjate, no es que no le gusta, porque es una cultura. Tenemos que implementar la cultura del trabajo. Es cuestión de educar, de concientizar, de ser coherente y disciplinar. O sea, porque si tú a la gente lo que le da es vicio, la gente va a tomar vicio. Depende de lo que tú le llenes la cabeza. Así va a ser las personas, así van a reaccionar. Por eso que yo siempre digo que la patria se construye todos los días o se destruye todos los días. Involuciona o evoluciona. Lamentablemente, aquí hemos tenido gobernantes que se han encargado de ir involucionando a la sociedad en lo moral, en lo espiritual y en los principios y valores, que es lo que nosotros tenemos que retomar en este país. ¿Cómo tú evalúas las recientes declaraciones del ex primer ministro haitiano, Claude Joseph? Eso no tiene ninguna importancia, de verdad, ni relevancia. Para mí ellos pueden decir lo que quieran. Sí me molestaría que el presidente diga algo que sea en contra, o el canciller de nuestros propios intereses, pero eso son cosas que nosotros no podemos controlar, que son personas que aquí se le ha dado demasiada importancia, que no deberían ni siquiera estarlas replicando en los medios de comunicación de este país, porque son personas que no tienen ninguna significación positiva para este país y que a la larga no van a hacer esas réplicas que hacen en los medios nuestros sobre lo que diga una persona que debe ser insignificante para la nación dominicana. Bueno, en otro tema, la canasta básica. Dice el Ministerio de Comercio y MIPYMES que hay una reducción en los precios de la canasta básica. ¿Es cierto eso? Mira, vamos a decir que este país no ha sido de los más afectados. Yo diría que tal vez no es uno de los países más afectados por la situación, pero no ha sido por medidas tomadas por el Estado tampoco, sino porque nosotros tenemos una clase de productores agropecuarios en el país que dan la vida todos los días, salen todos los días a trabajar de sol a sol, porque recuérdate, aquí los campos fueron abandonados a partir del 1996. Y ha sido a base de sobrevivencia que se ha podido trabajar. Sin embargo, este gobierno no ha hecho cosas significativas para revertir esa situación. Si lo hubiese hecho, las cosas ya estarían cambiando, el matiz podría estar cambiando, pero eso conlleva sacrificio y trabajo. Imagínate tú que, por ejemplo, el presupuesto del año entrante de nuestro país tiene uno más o menos 287 millones de pesos diarios para subsidiar el combustible y subsidiar la energía, que es dinero botado. Imagínate que en vez de botar ese dinero para que se beneficien 3 importadores de gasolina y 4 generadores de energía, se invirtiera ese dinero no para botarlo, sino para financiar a tasa cero la agropecuaria y la industria nacional, la cantidad de empleo que eso generaría y la riqueza que generarían esas medidas, que son medidas simples, porque al fin y al cabo
uno es virtuoso y la otra es un círculo vicioso que trae miseria, como lo que va a aplicar y que está aplicando este gobierno de subsidiar sectores que no tienen que ver absolutamente nada con el que necesita. ¿Cómo se puede aquí cambiar y bajar inclusive la inflación? Produciendo en el campo y exportando los excedentes. Esa es la mejor manera. En vez de botar el dinero en subsidiar algo que nosotros no producimos, nosotros debemos de subsidiar lo que sí podemos producir, lo que genera riqueza para el país. Pero Isaías, el presidente recibió un país quebrado, pandemia, guerra en Ucrania, Rusia, y también los efectos internos de aquí, de la lluvia. El presidente, ¿cuánto le ha tocado? El ciclón, y ahora el día 4, que también hubo una inundación aquí en la capital. Yo miro eso más que todo como una gran oportunidad que tuvo el presidente de cambiar las cosas. Imagínate tú que el presidente en aquel momento que estábamos cerrados, hubiese invertido en el campo, ese dinero en el campo, que hubiese invertido en la construcción de viviendas sociales, la cantidad de empleo que se hubiese generado y cómo nosotros hubiésemos cambiado esa matriz, por ejemplo, que dependemos de una importación de maíz de precursores de las proteínas, de la soya. Nosotros hubiésemos tenido todos esos campos y esos valles de San Juan de la Maguana y todo el sur produciendo muchísimas cantidades de maíz y de sorgo, y que hubiesen generado muchísimo empleo y también muchísima riqueza para el pueblo dominicano, y hubiese tecnificado el campo. Realmente, si el presidente y tuvo la oportunidad también en esos momentos que el pueblo estuvo encerrado, era de educar, concientizar al pueblo, de educarlo moral, en los principios y valores, y en lo que podríamos llamar el buen vivir, el buen sentido de vivir. Pero nada de eso se hizo. Honestamente, se perdió una oportunidad. Ahora esa oportunidad está ahí. Para el próximo que venga pueda aplicar medidas drásticas como hay que tomarla en nuestro país para poder cambiar el curso que lleva. Pero fíjate cómo está la situación, que el gobierno ha tenido ahora que cargar con hasta un bono de hasta 100,000 pesos por los vehículos inundados. O sea, ese dinero el presidente lo está buscando, y eso es del erario público, porque no todo el mundo tiene cubierto la total siniestralidad, ¿verdad?, en el caso de los seguros. Entonces es una inversión que hace el Estado en relación a cubrir un bono de hasta 100,000 pesos. Bueno, y son como, la última cifra que vi, eran casi 1,000 carros. Sí, pero es una inversión que ni está en la ley, es algo que el presidente está tomando para hacerlo. No sé basado en qué resolución está tomando esa decisión, porque aunque es un daño, pero no es un daño, vamos a decir, social, de un derecho, porque los derechos sociales y económicos son otros, no tener un carro. Ahora, de que ayuden, bueno, ya eso es otro tema, pero no es una obligación del Estado hacer eso, y menos en una circunstancia en que como estamos viviendo, que el país cada día se endeuda más, todos los días. La semana pasada fueron 436 millones de dólares, esta semana vemos como 212 millones, que lo grave de esa situación, que no es dinero para invertir en infraestructura, sino más bien para malgastarlo en temas que no son relevantes para el pueblo dominicano. Así, Isaías, como siempre, excelente. Hermano, gracias, ¿verdad? a ti, de verdad. Nosotros vamos a dejarlo con un trabajo que tiene Juan Mateo, que está en el exterior. Así que nos vemos mañana a las 2 de la tarde, esta noche en la 98.5 de Rumba. Buenas tardes, sigan aquí en Teleradio América.